gracias al Señor, estamos con aunque los veo haciéndose vientito, pero no, está haciendo viento afuera. Y gracias a Dios porque entra un poquito de brisa y ahí están bastante cómodos. Hermanos, esta mañana vamos a compartir un pasaje muy bonito que todos ustedes seguramente lo han leído muchas veces y está en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 9. Ahorita vamos a hacer una lectura, pero solo quiero recordarles que hemos venido hablando por varios domingos sobre la importancia de tener un avivamiento en nuestro corazón, en nuestra vida. Más que estar pensando en tener un avivamiento, en esperar que el otro hermano se esté avivado espiritualmente, debemos pensar en mi vida. Quiero tener un avivamiento yo, en mi corazón. No esperar a que Eugenia o Iván estén avivados para ver si yo me avivo y acercarme a ellos. Yo quiero sentir el fuego de Dios en mi corazón. Yo no sé si usted quiere sentir eso. Amén. Pero es importante entonces, si queremos, dice que Dios produce el querer. Ya Dios nos da el deseo de querer, yo quiero. Entonces Dios no solamente nos da el deseo de querer, sino también la capacidad de hacer, porque a veces queremos cosas, pero no nos movemos para hacer. Y hemos venido hablando de la importancia de avivar el corazón. Y no se puede avivar un corazón que está dañado, que está destruido. No podemos arreglar la casa simplemente con el deseo de arreglarla sin arrancar lo que está malo y poner algo nuevo donde estaba algo dañado. Y para arreglar la vida hay que darnos cuenta que nuestros corazones, nuestras vidas han sido lastimadas, han sido heridos por muchas razones y que esas heridas a veces no permiten que uno se afirme en las cosas de Dios. Porque vivimos tocando la herida y pensando en la herida y hablando de la herida, pero no queremos dejar atrás la herida, no queremos que cicatrice. Son 20 años hablando de aquel maltrato que me hizo fulano, 20 años hablando de aquella mala cara que me hizo sutano. Y tenemos que aprender a perdonar y a cerrar esas cosas para poder crecer. Por eso hicimos una vigilia que tenía que ver con el tema en Nehemías, nos levantaremos y edificaremos, y no vamos a estar más en vergüenza, no voy a estar nunca más en oprobio, porque voy a cerrar los portillos, voy a cerrar las endijas que afectan mi vida. ¿Está cerrando usted esos portillos? O ahí anda más o menos como la casilla donde viví cuando era niño, que desde el patio mirábamos al frente por las rendijas. ¿Cómo está su corazón? ¿Está agrietado? ¿Está dañado? Debe tener un deseo de sanar eso. Y también hemos hablado de lo importante que es nosotros entender el valor de la adoración. Que no podemos adorar al Señor y que para avivar el fuego del corazón debemos adorar a Dios. Pero no lo podemos adorar cuando nosotros hemos sido también rebeldes a la voz de Dios, cuando no hemos escuchado a Dios o cuando le hemos escuchado pero no queremos obedecer. San Pablo dice en Romanos, si oímos hoy la voz de Dios, no ponga duro el corazón. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, pero uno pone duro el corazón? No endurezcáis vuestros corazones, como le sucedió al pueblo israelita. Cuando Dios le habló y el pueblo pensó que ellos sabían más que Dios, que ellos podían tomar mejores decisiones que Dios, y entonces tomaron su propio camino y Dios los dejó a su haber. Pero si oímos la voz de Dios, dice el apóstol Pablo, no ponga duro el corazón. Eso no es para mí. Eso se puede ser para fulano, para sutano. Yo me la juego. Yo sé hacia dónde voy y sé cómo jugármela. Usted no sabe. No sabemos nosotros si caminamos en nuestras fuerzas. Necesitamos la dirección de Dios. Abraham adoró a Dios una vez que escuchó su voz y le obedeció. Le obedeció. Ya Dios le ha hablado a usted durante muchas veces. ¿Estamos obedeciendo? ¿Está obedeciendo la voz del Señor, lo que Él le dice en su corazón? Abraham dijo, voy a ir allá, voy a darle al Señor lo que Él me pide y voy a regresar. Y así fue. Y hoy quería hablarles de algo que tiene que ver con el avivamiento, pero esto es algo que a veces es complicado,
Porque a veces estamos dispuestos a querer avivarnos, pero hay alguna área de nuestra vida que no queremos que Dios la toque para nada. No quiero que Dios toque para nada, ¿qué? Mis recursos, mi plata. Dios puede decirme a mí lo que quiera, pero cuando me toca la billetera, sí, ahí sí está rudo, pastor. Y hoy vamos a hablar de eso, qué es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros una vida consagrada, una vida entregada, un adorador. De hecho, cantamos, o de vez en cuando, muy rara vez, que el único que nos interpreta ese canto tan lindo es Marcos. Y todos nos emocionamos cantándolo. Yo quiero ser un adorador. ¿Verdad? Qué mentira a veces. Quiero ser un adorador, pero ¿qué es un adorador? Es el que se rinde por completo, es el que rinde su vida, rinde todo lo que es, todo lo que tiene y se lo entrega a los pies del Señor. Cuando estemos en el cielo, Dios dará coronas a algunos de nosotros, ojalá todos nos dé una corona. Pero no es para andar por las calles de oro y ahí por el mar de cristal luciendo aquella corona para que todo el mundo la vea. Dice que en el tiempo de oración, en el cielo, que es todo el tiempo, todos los que tienen coronas traerán sus coronas y las rendirán a los pies del Señor. Toda corona será para rendírsela, para ponerla a los pies del Señor. Será lo más grande que tengamos, quizás la única cosa que habla la Biblia que tenemos allá, una corona y nuestros vestidos blancos. Pero se lo rendiremos todos al Señor, todas esas cosas. Y San Pablo está hablando a esta iglesia de Corinto porque hubo una necesidad en Jerusalén, hubo una gran hambre, hubo una sequía. Y entonces los hermanos de las diferentes iglesias de Macedonia, de Acaya, de Filipos, de Galacia y de muchos lugares hicieron una colecta, o más bien pusieron una fecha. El 26 de septiembre vamos a recoger todo lo que ustedes y yo, dijo Pablo, vamos a traer. Y San Pablo les dice en el capítulo 16 de Primera Romanos a los hermanos, no quiero que las cosas se recojan el día que yo llegue. Quiero que ustedes estén recogiendo las cosas cada primer día de la semana, o sea, cada 8 días. Cada primer día de la semana, cada lunes, cada domingo se reunían los cristianos, que cada primer día de la semana recojan, cada uno, ¿sabe cómo dijo Pablo? Según Dios lo haya bendecido. ¿A cuántos los ha bendecido el Señor esta semana? Amén. El 30 nos bendice el Señor con un salario, sí. Y el 15, los que les pagan por quincena. Y Pablo dijo, según nos haya bendecido. Que apartemos según nos haya bendecido. Y a eso que hay puntos suspensivos, tenemos que pensar, ¿estamos apartando nosotros lo que es de Dios según Él me ha bendecido? Según lo que Él me ha bendecido, yo le traigo al Señor lo que es de Él. Y eso es serio. Pablo dice a estos hermanos, mejor voy a leer para ver si predico de esto. Dice Pablo, 2 Corintios 9, del 1 al 7, dice, cuanto a la administración para los santos, o sea, en cuanto al servicio para los santos, dice Pablo, es por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Qué lindo palabra de Pablo para referirse a una iglesia de condiciones muy bajas en comparación con la iglesia de Corinto. Les dice, hermanos, ellos están preparados desde hace mucho. Entre los macedonios dice que Acaya está preparada ¿desde cuándo? Desde el año pasado. Los hermanos cada primer día de la semana venían recogiendo para el día que Pablo les había dicho que llegaba. No había Banco Nacional para hacer un simpe o para hacer una transferencia cada primer día de la semana.
no había un lugar donde guardar los recursos, no tenían una casita como nosotros. Pablo les dice en Corintios, cada primer día de la semana guarden, pongan aparte algo, para que el día que yo voy no se tenga que estar recogiendo. Y entonces les dice a estos hermanos, acá ya está preparada desde el año pasado. Qué lindo, cuando uno se ausenta de la iglesia y guarda sus ofrendas y guarda sus diezmos. No puedo ir a la iglesia por 6 meses, pero pastor, iglesia, aquí están mis ofrendas de 6 meses y mis diezmos. Un día me dice un hermano, ¿cuánto le debo al Señor? Debes saber cuánto le debe. Si uno se pone a sacar cuentas, ¿cuántas veces no le ha dado a Dios lo que es de Dios? Gracias al Señor, que el Señor pues ni lleva cuentas. ¿Por qué dice el Salmo 24:1? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Hasta lo que uno anda en la bolsa que cree que es de uno, todo es de Dios. Y Pablo dice, acá ya está preparada desde el año pasado y el celo de ustedes ha estimulado a la mayoría. A la mayoría. Habían algunos que no se estimularon nunca, que nunca sintieron deseos de colaborar, que nunca sintieron deseos de participar de la bendición que es dar. Y dice el versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo entonces le dice a los hermanos, lo que hice fue enviar a algunos hermanos para que fueran allá a hacer el anuncio, motivarlos y decirles, hermanos, se acerca la fecha, ya todos yo sé que han guardado según Dios los ha prosperado cada 8 días, lo tienen ahí. El día es tal para que aquel día se vea que aquel culto realmente era algo que fluyó y no una exigencia. Y ya está el pastor dándole otra vez, voy a tener que dar y poner bien grande mi nombre. No, una exigencia. Algo del corazón, dice Pablo. Y entonces, dice el versículo 5, yo creo que vamos por ahí, ¿verdad? Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, hermanos, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, entonces abundemos ¿para qué? Para toda buena obra. Bueno, hermanos, es un pasaje realmente hermoso. Todo el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios, el capítulo 16 de 1 de Corintios nos hablan de este tema y en otros pasajes del Nuevo Testamento. ¿Por qué da la gente? ¿Sabe que algunas veces las personas dan porque creen que dando, como que Dios les borra un poco de pecados cuando uno da? Creen que cuando están dando, Dios hace como algo especial y ahora me ve con más gracia ahora que doy. Y no, Dios no borra nada cuando uno da. Dios no tenemos que darle nada a Dios para que nos perdone. Porque la gracia de Dios no se puede pagar, no se puede comprar. No podemos comprarle a Dios la vida eterna, la salvación. La gracia de Dios es gratis, es gracia. Dice Efesios 2:8, por gracia, como un regalo, como algo inmerecido, Dios nos salva. Por gracia somos salvos solo si ponemos nuestra fe en Él. Y entonces, hermanos, ¿por qué damos entonces? No damos para que nos borre nada ni nos quite ningún problemita que tuve ayer, porque algunas personas
regalan cantidades de recursos a instituciones de generosidad para que el hombre esté tranquilo y lo vea bien. Por si me muero. Nada de eso cuenta si uno se muere. Si usted quiere dejarme su fortuna, mándemela. Pero no, eso no le va a ahorrar nada en el cielo. Nada le va a agregar de Dios. El único que nos puede limpiar a nosotros nuestra conciencia de malas obras, dice el autor de Hebreos, es la sangre de Cristo, la que limpia nuestra conciencia de malas obras. Entonces mucha gente da para sentir su conciencia tranquila. Y se sienten tranquilos, pero es nada más eso, porque de Dios, según la palabra de Dios, no tienen nada. Lo único que limpia nuestro pecado es la sangre de Cristo. Y este pasaje de hoy nos habla de esto. ¿Por qué damos los cristianos? ¿Y cómo debemos dar? Dice el versículo 7, que es donde vamos a estar compartiendo esto. Cada uno de, ¿cómo dice? Cada uno de, conforme, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice el libro de Génesis en el capítulo 4, que cuando Adán conoció a Eva, la dejó embarazada. Ese conoció no fue que la vio y mira, es morenita. No, es que cuando tuvo relaciones con Eva, la dejó embarazada. Y entonces Eva quedó embarazada y nació un chiquito que se llamó Caín. Y dice Génesis que entonces Caín se convirtió en un agricultor. Le gustaba ir a la finca, cortar el zacate, volar palas, poner la semilla, ver las plantas crecer, cuidarlas y producir. Estaban felices en la casa porque él traía chayote, camote y todo lo que termina en ote él lo traía para la casa. Siempre estaba en la casa abundancia de alimentos. Qué lindo. Cuando vamos a pasear donde algún familiar que tiene terreno y viene uno con mangas de orotina, viene uno con chayotes, viene uno con cosas, porque sembrar es lindo. Y Caín, aquel jovencito, aquel hijo de Eva, se convirtió en un agricultor. Pero luego Eva volvió a quedar embarazada y nació Abelito. ¿Y qué fue la diferencia entre Caín y Abel? Que a Abel le gustaban el ganado. Abel dijo, yo no voy a doblarme la espalda paleando, yo voy a criar ganado. Y Abel tenía ovejas, muchas ovejas. Uno sembraba comida, el otro tenía carne. ¿Qué olla carne se puede hacer juntos, verdad? Ahí estaban. Un día decidieron adorar a Dios. Y entonces, dice la Biblia, en Génesis 4, dice en el versículo 2, versículo 3, tiempo después, Caín presentó al Señor, y hay que poner cuidado como dice la Biblia, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda. Tiempo después vino Fulano y trajo una ofrenda. Pero también vino Abel. ¿Y sabe qué dice ahí de Abel? Versículo 4. Abel también fue. Pero Abel, ¿qué presentó al Señor? Lo mejor. Entonces sí, trajo una ofrenda. De ofrenda con todos. A los ojos de todos está bien. Trajo una ofrenda. Pero Abel trajo lo mejor. Tal vez Caín podía traer las verduras más grandes, las primeras cosechas, lo mejor, pero trajo una ofrenda, llenó un montón de canastas de guineos y de cosas, trajo una ofrenda. Cuando uno viene a la casa de Dios, ¿qué trae? ¿Una ofrenda o trae lo mejor? Ya recogimos la ofrenda, pero hasta me dan ganas de recoger otra ahora. ¿Qué traemos cuando venimos a la casa de Dios? ¿Una ofrenda? Ni me di cuenta cuánto di porque era una ofrenda, cualquier cosa. No me interesa porque no me afectó en nada. ¿Qué traje? Caín trajo una ofrenda. Abel trajo lo mejor. Y después del culto, ¿sabe cómo salieron ellos? Dice Génesis, Caín salió bravo porque a Dios no le agradó. No fue que hubo murmuración diciendo, mira lo que trajo Caín, qué feo. Pero Caín se dio cuenta en su corazón que su ofrenda era una ofrenda,
no era la mejor ofrenda, era una ofrenda. Él lo sabía adentro y él se sintió incómodo. Empezó a sentirse incómodo porque él claramente podía ver que Abel era bendecido, que Abel le iba bien. Qué raro, hermano, qué raro, pero yo dirás que yo también ofrendo, pero yo siempre ando quebrado. ¿Pero qué ofrenda usted? ¿Una ofrenda? ¿O lo mejor? Pastor, pero yo siempre doy. Y para mí está excelente y lo animo a que siga dando, pero a usted no le debe interesar lo que yo pienso o lo que piensa el hermano o el otro hermano. Usted debe pensar, ¿qué es lo que opina Dios de lo que yo doy? Es una ofrenda. Dios, aquí te traigo una ofrenda. O Dios, te vengo a dar lo mejor. Y entonces, ustedes conocen esa historia, hasta dónde llegó la amargura de Caín, a tal punto de que entre aquellos hermanos se dio el primer asesinato en la historia. Entonces esto de dar, hermanos, es muy importante, porque no es solamente dar. Nuestra prosperidad está muy asociada con la actitud y lo que realmente le damos al Señor, lo que es de Él. A veces somos más pobres, no tenemos bendición, no nos sale nada y pensamos que es que Dios no me bendice, que es que Dios no me quiere. Pero ¿cómo le demuestro yo a Dios que lo amo y que le adoro? ¿Con cualquier cosa? Es que Dios no es un niño que uno lo puede engañar y puede hacerle trampa. Dios conoce nuestra vida para atrás y para adelante. Entonces este versículo 7 de 2 Corintios 9:7 nos enseña principios sobre dar. Primero dice ese versículo, ¿quiénes deben dar? Cada uno. ¿No hay más? Cada uno de. ¿Y quién es cada uno? Cada uno es cada uno. Si usted tiene a alguien en su regazo, es cada uno. ¿Sabe qué dice Deuteronomio? Hablando de esto. Estaba hablando de las oportunidades que tenían los judíos para ofrendar. Y los judíos no se reunían en el templo o en el tabernáculo cada primer día. Tenían fiestas especiales para reunirse. Y habían 3 en particular durante el año. Y entonces el autor bíblico les dice que debían prepararse con tiempo, pero que cuando llegaba el día de esas fechas, nadie se podía presentar a aquel lugar sin nada en las manos, con las manos vacías. Nadie podía entrar a aquel espacio con las manos vacías. Y nadie era nadie. Dice, ningún hombre, porque era una fe religiosa más basada en el hombre. Pero dice, ningún hombre podrá presentarse delante de Dios con las manos vacías. Sino que cada uno, según lo que Dios le ha prosperado, otra vez, debe presentarse ante Dios. Y hermanos, nos ha prosperado el Señor. No, pastor, vea como el dólar ahora está bajando. Y todo lo demás está subiendo. Dios entiende, Él sabe si yo no le doy. Y es triste porque las matemáticas de Dios son tan raras, no son como las nuestras. A veces uno cree que si da más, se empobrece. Que si retenemos lo que es de Dios, nos la jugaremos. Pero Dios más bien dice que al que da más, Él más le da. Y al que es codo, lo que tiene Dios se lo quita y se le da al que tiene más. Y un día eso me dio nervios. Un día eso me asustó porque en la iglesia cuando era joven yo servía en la música. Y yo les he dicho muchas veces eso, yo me fui jovencillo, soltero, porque uno soltero es rebelde, ¿verdad, jóvenes? Entonces me fui obstinado porque todos los domingos tenía que tocar la guitarra, no tenía un solo domingo libre. Y yo me fui para Heredia y a la iglesia de Heredia, y ese día que llegué a la iglesia de Heredia, lo primero que dijo el pastor, qué dicha que está Adolfo con nosotros. Y me encaramaron la guitarra. Y me empecé a sentir triste también porque a mí me hacía falta estar con mis amigos en mi iglesia. Y de pronto pensé, en la de menos el Señor me quita esto. En la de menos el Señor me priva de la posibilidad de adorarle a Él con lo que Él me ha dado. Y se la da a otro. Y hermanos, lo que Dios nos da
Dios quiere que nosotros se lo rindamos a Él para darnos más. Y eso va en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestra vida, en los talentos, en los dones, habilidades, recursos económicos, todo lo que nosotros tenemos. Si estamos dispuestos a ponerlo en la mano de Dios, Dios nos va a dar. Dios nos va a bendecir. Es un principio bíblico, pero esto es de cada uno. Enseñamos en la escuelita dominical a los niños a ofrendar. Lástima que cuando nos hacemos viejos se nos olvida. Pero en la escuela dominical a los niñitos les hacemos una casita, una alcancía, les damos la lección sobre el diezmo, las ofrendas y todo. Y conforme van creciendo los jóvenes y ya entran a un trabajo y empiezan a ganar recursos, se les olvidaron sus clases de escuela dominical. Y ahora ellos se convierten en maestros, les enseñan a los chiquitos, pero la práctica está lejos de sus vidas. Y entonces cuando hablo de esto, puedo hablarles y mirarles a la cara porque hablo de lo que hago. Hablo de lo que soy. Y le he dado al Señor no solo mi vida, mis recursos. Y entonces puedo decirles honestamente, Dios me ha bendecido. Dios nos bendice. Dios nos ha prosperado. ¿Quién podría imaginarse que Selenia y yo podríamos tener una casa en el lugar donde nosotros vivimos cuando no teníamos ni un centavo partido? ¿Quién podría creer? ¿Cuál de mis familia podría imaginarse que Adolfo podría tener un vehículo cuando ni bicicleta tuve? Dios nos bendice. ¿Sabe por qué a veces somos tan así, tan incrédulos? Porque nos da miedo. Porque nos da miedo creerle a Dios. Nos da miedo creer lo que Él dice. Pero el autor del Antiguo Testamento en Malaquías dice, pruébeme. Pruébeme. ¿Usted quiere saber cómo soy yo? Pruébeme. Sea honesto con Dios y dele al Señor lo que es de Él. ¿Por qué dudar de la palabra de Dios? Pruébeme, dice el Señor. Entonces cada una de las personas que están comprometidas con Dios deberían de dar a la obra de Dios. La obra de Dios no debería tener escasez. La iglesia no debería tener escasez. No deberíamos de tener problemas cuando hacemos un retiro de varones, de mujeres o de niños. No deberíamos tener problemas. Simplemente deberíamos decirle a nuestro tesorero, Ricardo, ocupamos 1,000,000 de colones porque se van los niños de retiro. Ah, claro, pastor, aquí está, tome, si pide, ocupan más me dice. Y sí, van las mujeres, ¿cuántas son? 60, ¿cuánto ocupan? Ah, sí, está bien, perfecto. Pero como cada uno no actúa en obediencia a esa palabra, la obra de Dios a veces languidece. Y entonces a veces nos vemos en problemas. Tenemos que ir a tocar. Fulanito, porque ya sabemos los hermanos que son bondadosos. ¿Usted no nos ayudaría ahí con los desechables? Ah, sí, sí. Y vamos por allá. Fulanito, ¿usted no nos ayudaría ahí con comprar unas bolsitas? ¿Sí? Así no funciona la obra de Dios. Pablo le dijo a los hermanos, cada uno, vaya preparándose cada primer día de la semana para que el día que se reúnen, eso salga del corazón y entonces podamos estar ahí apoyando la obra de Dios. Ese es el único plan de Dios para sostener su obra, sus siervos. No hay otro plan para sostener a los obreros de Dios. No le vamos a decir al gobierno, denos una partida para sostener un misionero que va para África. Tampoco le vamos a decir al gobierno, mire, estamos casi declarados en quiebra, ocupamos una partida para hacerle frente y pagarle el salario al pastor y pagar los servicios. El plan de Dios somos nosotros. Y si nosotros no actuamos en consonancia a su palabra, la obra de Dios sufre. El testimonio sufre, pero el consejo de Pablo es cada uno. ¿Y cómo? Ya nos dijo quién debe dar, cada uno, pero ¿cómo debe dar cada persona? Dice el versículo 7, ¿cómo propuso en su corazón? Eso es una tirada, porque algunos no proponen nada. ¿Cómo propuso en su corazón?
Un corazón lleno de Dios siempre va a ser un corazón dadivoso. Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón se suelta la mano también. Entonces, cada uno de cómo propuso. Nosotros vivimos de decisiones. Yo propuse un día rendirle mi vida al Señor. Yo propuse un día estudiar. Yo propuse un día hacer esto o hacer lo otro y me enfoqué en eso. Usted propuso sacar una carrera y hoy es un profesional. Y cada persona vive según su decisión interna. Muchos jóvenes se proponen estudiar y se empunchan y sacan una profesión y les va bien en la vida secular. Hay quienes proponen ser deportistas y entonces desde muy temprano en la vida dejan las barras y se dedican a entrenar, a comer sano, dormir bien, alimentarse, hacer ejercicios. Quieren ser deportistas de élite, hay que pagar un precio. ¿Recuerdan estas hermanas Paul que han ganado medallas de oro? Esas mujeres no fue que nacieron con el don de nadar. Esas muchachas se levantaban en la madrugada, mientras todos dormíamos, ahí estaban en la piscina del Indoor Club, con un viejo detrás de ella, mientras ella iba en la piscina, dele, póngale, 4 de la mañana. Y no era que después ya no hacían nada. Usted quiere ser bueno en algo, tiene que sacrificar, tiene que ser disciplinado y tiene que proponerse entonces eso. Yo me propongo hacer esto. ¿Usted quiere ofrendar? Debe tomar una decisión. Bueno, me lo voy a proponer. Voy a proponerme eso. Es que a mí se me olvida, entonces no se ha propuesto nada. Debe proponerse en su corazón hacer algo diferente y probar que la bendición de Dios es real, no es paja. Dios es bueno y Él respalda las propuestas que tienen que ver con la obediencia a su palabra. Cada uno de como propuso en su corazón. Entonces, muchas veces nuestra ofrenda lo que refleja es nuestro poco afecto a Dios, nuestro poco interés, porque quizás hemos crecido pensando que Dios es limosnero. Y en algunas iglesias dicen, ahora viene la hora de la limosna, a quienes le da limosna a uno. Dios no es limosnero. Dios no necesita, que pobrecito Dios, voy a darle una monedita para ver si acaso se alegra. No, Dios no es limosnero, Dios es el dueño. Él es el dueño. Uno cree que le da, pero en realidad todo es de Él. Es como cuando le damos dinero a nuestros hijos y después con esa misma plata el chiquillo nos compra un regalo y le dice, tómame papi, me costó mucho, era mi plata. No me está dando nada. Y así es Dios. Todo es de Él. Cuando yo le doy algo a Dios, dice, qué lindo, pero todo era mío. Todo es de Él. Yo debo proponerme, darle. Cuando yo le doy algo a Dios, debe ser algo que Dios lo perciba como olor grato. Dice la Biblia en Génesis que cuando terminó el diluvio y ya la palomita no regresó más, entonces cesaron las lluvias, Noé paró y se bajó del arca y entonces ofreció a Dios un sacrificio en adoración de algunos animalitos. Y dice la Biblia en Génesis que Dios percibió eso como un olor grato. Dios dijo, ay, qué bueno Noé. Noé no pensó, no hombre, no puedo matar 2 bichos porque vengo limitado a animalitos. Si mato 2, Dios me entiende y Él sabe que mejor los mantengo con vida para que se aparen y se multipliquen. Después le doy. Así somos. Pero Noé agarró 2, se los ofreció al Señor y el Señor sintió de aquella ofrenda algo agradable y siguió derramando su bendición sobre Noé. Entonces, hermanos, ¿quiénes deben dar? Dice Pablo, cada uno. ¿Y cómo debe uno dar? Según propone en el corazón. ¿Cómo no debemos dar según ese versículo? Con tristeza, ni por necesidad. ¿Ha dado usted algo y en el fondo se siente triste? ¿Le ha dado algo a alguien
ese hijo de mi alma, se lo voy a dar, pero de verdad, por necesidad. Porque ya estamos obligados casi, estamos presionados. A veces damos por obligación, por necesidad, pero a Dios no le gusta eso. Precisamente fue el problema de Ananías y Zafira. ¿Cómo dieron ellos? Dieron porque querían otra cosa menos que adorar a Dios, llamar la atención para que se dieran cuenta que ellos tenían una gran ofrenda. Y Dios los reprendió ahí nomás a la pareja. Que nadie dé, porque ya el pastor lleva varios días de hablar de consagración y de esto, que nadie dé por eso, porque a Dios no le gusta. Nadie dé por tristeza. Sí doy, pero se va uno hablando a la casa, no hombre, no yo. Y solo uno. Nadie dé por tristeza ni por necesidad. ¿Y cómo? Bueno, dice, ¿quiénes? Cada uno. ¿Y cómo? Bueno, según lo que nos proponemos. ¿Cómo no debemos dar ni por tristeza ni necesidad? ¿Cómo le agrada a Dios que sea la persona o cómo reacciona a Dios cuando las personas dan? Dice ese versículo, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. La Biblia nunca vamos a encontrar un versículo que dice que Dios ama a la gente alegre. No, porque todos nos podemos alegrar aquí. La Biblia no dice Dios ama a la gente alegre. El Nuevo Testamento dice Dios ama al que da alegre. Al que da alegre. Al que tiene un corazón desprendido y reconoce que su ofrenda o sus diezmos o sus ayudas son para fortalecer la obra de Dios. Y en este caso, la obra de Dios, el lugar donde Dios nos ha puesto. Antes les mencioné el pasaje de Deuteronomio, pero cuando el escritor bíblico habla de que nadie se podía presentar, es que todos debían de ir al lugar que el Señor les había indicado, al templo. Nunca vemos en el Antiguo Testamento un israelita llevando su ofrenda a donde él se le ocurría. Siempre decía, en el lugar que Dios le ha indicado. Así aprendió Jesús cuando fue con sus discípulos al templo. Así vemos el ejemplo una y otra vez en el Nuevo Testamento. Y es en la casa de Dios donde nosotros debemos traer lo que Dios, de lo mucho que Dios nos da a este lugar. Si usted se lo lleva a Faro del Caribe, hermanos, congréguese allá con Faro del Caribe. Pida consejería allá, los hermanos de Faro. Si usted está aportando en otro lugar, seguro su corazón está allá, en ese otro lugar. Y vaya allá. Pero en el lugar donde Dios nos ha sembrado a nosotros, ese es el lugar donde yo debo poner, para decirlo así, mucho tico, poner los huevitos míos. Ahí. Yo no se lo voy a ir a dejar allá, a otra canasta. Amo a los hermanos de las iglesias cristianas, los hermanos de Faro, pero los hermanos que son de allá, no les voy a mandar un mensajito, hermanos, apóyenos aquí económicamente, porque ellos, allá es su casa. Y es una deslealtad casi, cuando lo que uno le debe dar al Señor en el lugar donde Dios nos ha mandado, uno decide cómo distribuirlo y dónde invertirlo. Porque Dios nos ha dado este lugar para hacer su obra, para engrandecer su reino. Jesús contó una historia y la cuenta de dos maneras en los evangelios. En Lucas, él cuenta una historia de un hombre, un rey que se va largo. Y entonces le deja a sus siervos a uno un monto, a otro y a otro. Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes cosas. Y se fue. Y nos dijo, negocien con eso. Y entonces cuando él vino a su reino, a tomar su reino, el que había recibido 10 le dijo, he ganado otras 10. He ganado aquí en tu territorio otras 10. El Señor le dijo, bien, buen siervo, te bendigo con otras 10. Y el que había recibido 5 le dijo, he ganado 5. Y el Señor le dijo, muy bien, tendrás otras 5. Y el que había recibido 1 le dijo, tuve miedo porque sabía que tú eres un hombre rudo que recoges donde no siembras. Y entonces agarré lo que era tuyo y me lo reservé. Pero aquí está. Y el Señor le dijo, siervo malo, usted sabe que yo recojo donde no siembro. Usted sabe que yo puedo hacer que las cosas se multipliquen, aunque parezca eso una roca
Quítenle lo que tiene y désenlo al que tiene más. Ni siquiera se le dio al que tenía 5. El Señor nos invita a nosotros a meditar en nuestro dar y a meditar en nuestra condición como familia, como personas. Jesús usa un ejemplo, y con esto concluyo, de dar con la figura del campesino, del agricultor, que el agricultor que teniendo muchas semillas, siembra poquitas y se reserva otras en su casa, lo que va a obtener es poquita cosecha. Aunque tiene mucha semilla, va a obtener poquita cosecha. Y el que siembra poquito, su cosecha es poca. El que siembra mucho, obtendrá más cosecha. Ahora, ¿qué siembra uno? Si fuera un pastor pentecostal, yo le diría, siembre plata. Pero uno no solamente siembra eso, uno siembra amor en las personas. Uno quiere ser amado. Queremos que la gente nos aprecie a través del tiempo y no que digan de uno, toda la vida fue un amargado. Llegó a viejo y siempre amargado. Uno puede sembrar amor en el corazón de las personas, bondad. Uno puede sembrar afecto entre las personas, amistad, relaciones que nos ayuden a nosotros a continuar manteniendo una vida agradable y bonita. No es entonces un tema de dinero, es un tema que tiene que ver con toda nuestra vida. Y el Señor dice ahí en el pasaje que estamos leyendo en Corintios, que el que siembra escasamente va a tener cosecha. Pero el que siembra con bondad, el que tiene ese corazón dadivoso y sabe que es su responsabilidad dar, porque cada uno debe dar, el Señor está dispuesto a bendecirlo. Dios no hace tratos con nosotros. Dios no cree usted que por darle algo Dios le va a dar un carro o Dios le va a dar una casa. Pero si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas, el Señor se compromete a añadirlas. Yo no sé cuáles son todas las demás cosas, pero todas las demás cosas que en nuestra vida sean importantes y necesarias, Dios se compromete a proveer eso de nosotros. Hermanos, quiero animarle para que medite en esta palabra de Corintios. ¿Cómo estamos dando? Si ha sido dadivoso, pues siga adelante. Si ha entendido que usted debe de dar para que el reino de Dios siga creciendo, que usted debe participar de la bendición de ser parte de Oikos y sembrar en este lugar, sígalo haciendo. Y si ha estado acá y su ofrendar no refleja su gratitud a Dios, no refleja el reconocimiento de que Dios es quien le ha dado todo a usted, si su ofrendar no refleja su amor a Cristo, entonces medite en eso, porque quizás su condición es debido a su mezquindad, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Y entonces tenemos hoy la oportunidad de rectificar, de sembrar con la confianza en Dios de que Él cuidará de mí. Así como cuidó de los pajaritos, así como cuidó de las flores, Dios cuidará de nosotros también. Voy a invitarle a ponerse de pie, vamos a orar y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias esta mañana por esa palabra tuya, Señor, que nos reta. A veces nos incomoda también hablar de este tema, Señor. Nos pone en una situación a veces difícil de compartir estas palabras. Pero, Señor, ahí está tu palabra clara, sencilla. Y solo debemos de entender esa palabra y obedecerte. Y sabremos que los resultados prometidos por ti serán una realidad en nuestra vida. Que tú nos ayudes, Señor. Que tú nos des un corazón tierno. Que nos ayudes a ser buenos sembradores. Que al compartir lo que tú nos das, nuestro corazón rebose de gozo y de alegría. Que podamos ser instrumentos en tus manos para que tu obra siga creciendo. Para que el ministerio que desarrolla la iglesia siga avanzando. Para que podamos seguir impactando cada vez más y más personas en nuestra comunidad y fuera de esta comunidad, Señor. Gracias por cada hermano, por su fidelidad, por su amor, por su bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.
porque hasta el día de hoy, hasta aquí nos has sostenido, has sido fiel. Gracias, Señor. Sigue prosperando la vida de mis hermanos. Sigue bendiciendo, Señor, a cada uno de ellos, guardándolos y protegiéndolos de toda adversidad. Gracias, Padre. Ayúdanos con bien a nuestra casa esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos próximamente.